Paz del Señor, querida iglesia. Es una tremenda... Oh, yo sabía. Gracias, hermano. Es una alegría, junto a mi señora, que podamos estar entre ustedes, esperando que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y, por supuesto, que su palabra pueda encontrar un corazón dispuesto. Me han invitado a que pueda seguir aportando con un granito de arena en cuanto al Espíritu Santo. Y esta búsqueda donde ustedes han entrado... les felicito, me alegra pero profundamente. Yo soy un partidario incondicional del Espíritu Santo. Y oír que ustedes están buscando con intención, eso vale oro. Eso vale oro, queridos hermanos. Así que me han pedido que hable de los dones espirituales. Y el título que he puesto a la predicación es El Espíritu Santo en el diario vivir. Para eso son los dones del Espíritu. No solamente cuando nos congregamos acá, sino que durante toda la semana descubrir que el Espíritu Santo está allí para poder ayudarnos. Bien, vamos a orar en el nombre del Señor. Padre Celestial, voy a ti una vez más, porque necesito tu ayuda. Señor, yo necesito desaparecer en este momento y que todos te veamos a ti solamente. Querido Jesús, gracias por esta iglesia que ha entrado en un tiempo de búsqueda. Todos los que anhelamos un mayor mover de tu Espíritu, queremos una visitación, un tiempo especial, donde tu Santo Espíritu pueda moverse entre nosotros, que se produzca salvación a todos nuestros contactos, vecinos, amigos. Oh, querido Jesús, cuánto deseamos que tu iglesia se llene, se multiplique de personas redimidas, transformadas por ti. Señor, lo que nosotros hemos recibido, no queremos ser egoístas. Queremos que muchos más puedan conocerte. Y para eso, Señor, entendemos que necesitamos tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, dándonos ese poder dinámico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si hay un capítulo que nos habla claramente de los dones del Espíritu, es 1 Corintios, capítulo 12. La última vez, estuve... se puede correr, está buena. Les estuve hablando de algo muy similar. Y yo les hacía mención que son 3 los textos que hablan de los dones del Señor. Están en Romanos, por ejemplo, donde se habla de los dones de servicio. Y eso también es otro temazo, hermanos. Estamos hablando de estudios bíblicos que fácilmente podemos estar 1 año, 2 años, fácilmente. Y sí, los dones de servicio, dones de misericordia. ¡Wow! Esa clasificación la encontramos en Romanos capítulo 12. Y en Efesios encontramos también otros dones que el Señor ha dado a la iglesia, que son los dones ministeriales. Por ejemplo, hermano Jonathan, que es pastor, pensar que también es anciano, ¿eh? Así que ahora nos podemos reír de que el Jonathan es anciano también. Es obispo. Él tiene 3 funciones en su propia persona, igual que yo. Somos ancianos, somos pastores y somos obispos. Y esos son dones ministeriales y esa clasificación la tenemos en Efesios capítulo 4. Pero la cita que yo les he dado, 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, hablan de los dones dinámicos, sobrenaturales del Espíritu Santo. Dones de profecía, dones de hacer milagros, etc. De eso me refiero. Así que leamos los 2 primeros versículos de 1 Corintios capítulo 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Quién está escribiendo? Es Pablo, ¿no es cierto? ¿A qué iglesia? A los hermanos en la ciudad de Corinto. Así que era la Asamblea Autónoma de Corinto. Está buena esa. Ya. Eran súper carnales, sí. Oh, Señor, ayúdanos. No quiero, hermanos, en Corinto, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si fuéramos más exquisitos en el original, no diría dones espirituales, diría: no quiero que ignoren de lo espiritual. Así que lo que estamos leyendo ahora es muy espiritual. Hasta el capítulo 11, Pablo procuró de corregir, de ordenar mucha carnalidad en la iglesia en Corinto.
Eran bien así, divididos, ¿no es cierto? Unos de Pablo, otros de Apolos, etc. Pero desde el capítulo 12 en adelante, él se mete de lleno a lo espiritual. Así que los dones del Espíritu es un tema muy espiritual. El 2. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando éramos no judíos, ¿no es cierto? Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Recuerden que la iglesia en Corinto, la mayoría eran no judíos. Así que tenían todas las prácticas de los dioses en ese tiempo que hoy en día continúa. Sí, pues el fin de semana pasado, ver en la carretera, nos tocó, ¿no es cierto?, y regresar por la 68, ver cómo iban de rodillas, cómo iban con sus mochilas hacia Lo Vázquez. Pensamos que esto es muy retrógrado, continúa hasta el día de hoy. Así que Pablo tenía la intención que la iglesia en Corinto no ignorara estos temas. Y en todas las cartas del apóstol Pablo hay 3 temas que él no quiere que la iglesia ignore. Ya tenemos toda la doctrina que él nos ha entregado de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de que somos salvos por fe. La gracia del Señor, de que ahora Él no nos ve como pecadores. Nosotros sí, tal vez seguimos ofendiendo y necesitamos ayuda para que nos perdone, nos corrija, nos transforme, pero Él nos ve totalmente inocentes. En Jesús Él nos ve justos y eso lo revela el Espíritu Santo a través de Pablo. Sí, hay 3 temas que Él no quiere que ignoremos. El primero es que es muy importante que la iglesia no ignore el plan de Dios para Israel. Pablo lo dice, no quiero que ignoren. Y ahí entonces habla de la importancia de Israel en estos tiempos. Así que cuidado con ser antisemita. Eso es totalmente antibíblico. De que se portan mal, se portan mal. De que si no aceptan a Jesús serán condenados si no aceptan al Mesías que es Jesús. Pero son el pueblo de Dios que Él sigue tratando con sus vidas. Y cuando Cristo regresa a instaurar su milenio, todos los judíos que estén en ese momento se van a arrepentir de sus pecados, reconocerán que Jesús es el Mesías y serán salvos. Así que ese es un temazo también. Es nuestro deber no ignorar el plan de Dios para Israel. Luego, en 1 Tesalonicenses, ¿qué habla ahí Pablo? No quiero que ignoren el arrebatamiento, no quiero que ignoren nuestro estado eterno cuando estemos con el Señor. Es otro temazo que Pablo lucha para que no ignoremos. Y luego están también esta tercera vez. No quiero que ignoren la obra del Espíritu Santo. Así que Iglesia en Julio Dávila han hecho muy bien en meterse en esta doctrina. Mientras estemos en ignorancia en relación a esto espiritual, no podremos disfrutar en plenitud estos dones misericordiosos que llevan siempre a resultados milagrosos. Mientras estemos en ignorancia con esta doctrina de los dones del Espíritu, no vamos a estar aprovechando todo lo que Él tiene. Mi papá, que partió, que ya está en la presencia del Señor, él era mecánico, ingeniero en mecánica. Así que, de hecho, en la universidad hizo su propio motorcito, de hecho lo tengo todavía, y partió. Lo único que él no fabricó fue una bujía de ese porte, pero todo el resto con los torniques, qué sé yo, lo formó. Muy interesante su trabajo, seguramente fue su tesis. Él cuenta que su profesor, cuando funcionó el motor, llegaba a saltar. ¡Funcionó, Samuel! ¡Funcionó! Sí, y mi viejo tenía muchas herramientas. De hecho, me las heredó. Sí, hay una herramienta ahí inglesa, sueca. Yo creo que ahora valen como 100 pesos, pero para mí valen oro. Bueno, muchas herramientas yo no tenía idea cómo funcionaban. Así que estaban ahí en la estantería por años. Y me acuerdo que con mi viejo, oye papá, ¿cómo se usa esa herramienta? Y ahí estábamos un par de horas y después yo quedaba tiquitaca para usar esa herramienta. Es lo mismo con los dones del Espíritu Santo. Están en la estantería esperando de que tú los descubras, aprendas de ellos, porque si no sabemos de qué se tratan, van a estar ahí en la estantería de las herramientas siempre. No es la idea, no es la idea. Bien. Otro, porque no piensen que vamos a hablar, yo hablando con el Jonathan,
Y concordamos que en una predicación de media hora, de 40 minutos, es imposible, sería una falta de respeto al Espíritu Santo hablar de todos los dones. No voy a hablar de todos los dones. Si hay tiempo, vamos a escoger a uno solo. Esto en realidad es una introducción, son tips para que ustedes puedan después aprovechar, ¿no es cierto?, y al hermano que le toque enseñar los dones, ya, ustedes van a tener una buena base ahí, espero enseñar para que tengan una buena base ahí para aprovechar los dones del Espíritu Santo. Leíamos entonces en el versículo 2 que Pablo les recuerda que ustedes seguían a ídolos, y sabemos que los ídolos no tienen vida, son como este mármol. Aló, ¿me escuchan? ¿No es cierto? Dice, y yo no sé por qué vuelve a repetir ídolos mudos. Y todos sabemos que los ídolos son mudos, los ídolos no escuchan, no caminan, hay que llevarlo. Tienen algún sacerdote que les interpreta, ¿sí, no es cierto? Pero de que un ídolo como este, por ejemplo, de metal, de aluminio, pues no va a hablar. ¿Por qué usa esa figura el apóstol Pablo? Porque cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de un Dios vivo. Y un Dios vivo que ve, un Dios vivo que escucha, un Dios vivo que siente. Si Jesús nació un 25, pues sí sabemos que esa no es la fecha. Parece que hay otros dioses que nacieron ahora en Navidad. Pero bueno, ya, tú y yo igual celebramos el nacimiento del Señor todos los días, ¿sí o no? Todos los días celebramos que Él haya nacido. Sí, a Él se le dio un cuerpo para comprendernos, no solamente, y lo más importante, para morir por nuestros pecados, pero también se le dio un cuerpo para realmente comprendernos. Así que tenemos un Dios que siente, sí, lo que está sufriendo mi hija, mi hijo, yo lo viví, porque Él vivió todas las pruebas, vivió todas las tentaciones. Así que nos comprende. Y tenemos también un Dios que habla. Por eso este antónimo, los ídolos mudos con nuestro Dios que habla. Y si hay algo que tienen los dones del Espíritu Santo, es para demostrarnos de que Dios está interesado por nosotros y que nos quiere hablar. No solamente el día domingo en la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde otra vez. Y no solamente por predicaciones, sino que justamente por los diferentes dones que Él ha repartido a la iglesia. No todos pueden ser músicos, no todos pueden ser predicadores, pero todos podemos tener diferentes dones y cuidarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente. Lo que nos motivó a leer Daniel, de este profeta. El profeta le estaba advirtiendo, esto vas a vivir. Tú nos enseñaba, y es así, que Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo vaya a Jerusalén. Cita muy importante ahí en Hechos 20, por ejemplo. El Espíritu Santo lo convenció de tal manera que él estaba atado al Espíritu. Yo voy a Jerusalén. Pero ¿qué hizo ese profeta? Le advirtió. El Espíritu Santo nos quiere advertir, hermanos. Así que cuando hablamos de los dones espirituales, estos dos primeros versículos son sumamente importantes. No tenemos que ignorar esta doctrina, no tenemos que ignorar la diversidad de los dones y cómo funcionan, sino que también nos hablan de que le somos importantes a Jesús y que Jesús nos quiere hablar, nos quiere cuidar, nos quiere advertir. Bien, el propósito de los dones, y esto es súper importante, es que Jesús sea conocido. Los dones no es para decir, miren, tengo los dones de sanidades, así que por favor las ofrendas acá, las flores por favor, hagamos una fila. No es para nosotros, no es para vanagloriarnos. Los dones del Espíritu Santo es que Jesús sea conocido, queridos hermanos. Lo otro es para que Jesús sea glorificado. Y esta cita la tengo que leer, la tengo que tener muy en claro. Para aquellos que están anotando, en Juan capítulo 16 y versículo 14, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Si los dones del Espíritu Santo es para guiarnos a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Profecía. Y el 14.
Él, el Espíritu Santo, me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todos los dones sobrenaturales, de servicio, ministeriales, es para glorificar el nombre de Jesús. Cuando uno se está llevando el mérito, ahí se echa a perder todo. Sí, en los dones espirituales, el tercer propósito que tiene es llevar el evangelio con poder, con señales, que la gente pueda ver, ¡ah! Dios existe, Dios es poderoso, me sanó, etc. Esta cita también es re importante. Vayamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Recibiréis poder. Se mencionó en una de las primeras oraciones de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Y cuando hablamos de los dones espirituales, cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, eso es poder sobre nosotros. ¿Qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estarán felices con títulos, tengo el don de sanidad, tengo el don de profecía. No, no es para eso. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tercer propósito es sumamente importante: que el evangelio se proclame con poder y con señales. Y la última, y tal vez la puedo citar aquí, dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de la profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, el don de lenguas. Pero el que profetiza, y aquí está entonces el 1, 2, 3, 4, el cuarto propósito de los dones del Espíritu. El que profetiza habla a los hombres para edificación, consolación, exhortación. Sí, los dones del Espíritu Santo es para cuidar la iglesia, para animar a la iglesia. Cuando habla de edificación, habla de construcción. He estado, cuando les visito, he visto cada proceso de ampliación, de hermoseamiento de este templo. Cada vez está más grande, cada vez está más bonito. Es así, los dones del Espíritu Santo es para construir nuestras vidas. Habla de consolación. ¿Acaso no necesitamos eso justo hoy? Que Jesús nos consuele, que Jesús nos anime. Y cuando habla de exhortación, no habla de que ahora yo te voy a retar, ¿ah? Y te saco todos los trapos sucios que tú tienes. Así jamás actúa Dios. Cuando habla de exhortación es, mira, estás tomando este camino que va a ser medio torcido, ahora yo te muestro un camino mejor. Y lo expresa con tanto amor que ese amor a uno lo seduce y dice, ok, te voy a obedecer, voy a confiar en ti. Así que el cuarto propósito de los dones del Espíritu Santo es que la iglesia sea bendecida, sea fortalecida, sea cuidada. Aleluya. Y lo otro, para seguir avanzando, es recordarles, porque hay excepciones. Realmente hay excepciones. Pero lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña Hechos, Lucas, ¿no es cierto?, el que escribió Hechos, Pablo también, es que es el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia física inicial de hablar en lenguas el que trae los dones a nuestra vida. Sí, el bautismo con el Espíritu Santo nos trae denuedo. ¿Qué significa denuedo? Es facilidad de hablar. Y yo soy retorpe para hablar. Soy súper ultra vergonzoso para hablar. Si usted me invita para su casa, yo voy a estar así. Porque soy súper vergonzoso y medio tartamudo a veces cuando me pongo nervioso. Sí, pues si usted. Pero cuando hay que evangelizar, cuando hay que hablar de la palabra de Dios, yo ahí noto la diferencia. Así que yo le doy la gloria y la honra a Dios. Porque me doy cuenta, ese no soy yo. Tal vez a usted le ha pasado lo mismo. Tal vez tímido como yo, tal vez quiere hablarle, ¿no es cierto?, a un contacto, a un amigo, a un vecino. Y cuando es bautizado con el Espíritu Santo, habla en lengua y llega ese poder,
Es como que hablar ahora del Señor fluye, es como algo tan natural, es como algo tan espontáneo. Eso es el denuedo, da valentía. Y eso yo lo experimenté, no me acuerdo si era segundo, tercero o cuarto medio. Recién bautizado con el Espíritu Santo, porque miren, no me acuerdo ni cuando me convertí, pero sí sé que me bauticé por sumersión. Y tampoco me acuerdo el día cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. Lo que sí recuerdo, los cambios que se produjeron en mí. Eso es para mí imborrable. Y para mí es imborrable. Cuando enfrenté a mi profesora de biología con su delantal blanco, ¿no es cierto? Con su maletín, con un montón de hojas, hablando de la evolución. Y este pollito, no, la Biblia dice otra cosa. Hemos sido creados a imagen de Él. ¿De dónde sale esa valentía? Solamente de Dios. Dice que el Espíritu Santo cuando nos llena no solamente nos da denuedo, valentía, sino que también amor. El bautismo con el Espíritu Santo potencia ese fruto que Él ha puesto en tu vida. Eso está en Gálatas. Paz, amor, paciencia, dominio propio. ¿Sí o no? Eso está allá. Todos los cristianos lo tenemos. Y hay que desarrollarlo. ¿Cómo? Buscando en oración, ayúdame, transfórmame. Sí, sigamos santificándonos, pero cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo, eso se potencia aún más. ¿Saben lo otro que se intensifica con el bautismo con el Espíritu Santo? El deseo de orar, el deseo de leer la Biblia y estudiarla y reflexionarla. Sí, intensifica el bautismo con el Espíritu Santo el deseo de santificarse, de amar al pecador. Sí, así que el bautismo con el Espíritu Santo, como diría un joven, es bacán, totalmente bacán. Pero soy viejo, así que digo decir, es hermoso. Oigan, y lo otro que trae el bautismo con el Espíritu Santo son justamente los dones del Espíritu, los ministerios dados por Jesús, los dones de servicio dados por el Padre. Bien, para introducirnos en el mundo de los dones del Espíritu Santo, debemos tener ciertos conceptos bien claros. Ya he estado diciendo uno a cada rato, que tenemos que conocer bien los dones espirituales que están en esa estantería. Para eso hay que sentarse, estudiar el significado de cada uno de los dones que tenemos aquí en 1 Corintios 12, ¿no es cierto?, más adelante. El capítulo 14 también lo señala. Romanos también, ahí hay otros dones sobrenaturales del Espíritu Santo, por cierto. Tenemos que conocer cada don. Y saben, en la vida de Jesús, en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en la vida de Jesús y en el libro de los Hechos, encontramos cómo actuaban esos diferentes dones. ¡Wow! Lo otro es que los dones son dados por pura gracia. Esto no es por merecimiento. La salvación no es por merecimiento. No, es por pura gracia. Él está tan interesado por su iglesia, tan preocupado, desea cuidarla, que Él regala dones. Tal vez la cita que nos podría explicar más este concepto es cuando Jesús da los dones de ministerio. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pensar que Jesús estuvo ahí, pero venció la muerte. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Oh! Aquí está el versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. Esto es por gracia. Esto no es por la cantidad de años que llevemos en la iglesia o por todo el servicio que podamos hacer en la iglesia. Yo he visto, pienso en una chiquilla, una jovencita, en el año 2001, fuimos a un campamento de jóvenes a Argentina, llevamos a todos los jóvenes, eran 2 buses, éramos alrededor de 80 jóvenes. Nos bajamos del bus, 40 grados de fiebre. Hacía harto calor. Las comidas, los jóvenes las encontraron súper raras. Y iba una chiquilla recién convertida de acá. Llevaba apenas 3 meses y la llevamos con nosotros. Las primeras noches ella fue bautizada con el Espíritu Santo.
Y los que llevaban años esperando el bautismo la miraban así con rabia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Qué increíble cómo hace el Señor. Sí, es por gracia. Lo otro, que no son ningún título. Soy súper espiritual. No, es ningún título. Ni de vida espiritual, ni de perfección. Vamos a seguir siendo los mismos de siempre. ¡Qué fome! El que nos transforma para ser más semejante a Cristo. El Espíritu Santo santificando nuestras vidas. Pero el tener el don de profecía no me hace mejor que ustedes. El tener los dones de sanidades no me hace superior. No, por favor. El único que es superior es Jesucristo. Amén. 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 Esto es muy bonito. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7. Recuerden que les dije que la iglesia en Corinto era harto carnal, súper dividida, problemas de promiscuidad. Era súper enredada la iglesia en Corinto. Pero era una iglesia comprada a precio de sangre, santificada. A ver si lo encuentro por ahí. Miren, capítulo 1 y versículo 2. A pesar de cómo era la iglesia en Corinto de carnal, ¿qué dice Pablo? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Imagínense, es que en Jesús tenemos una hermosa identidad. Aleluya, aleluya. Pero no nos quedemos, como Él me aguanta que soy carnal, entonces voy a seguir carnal. No, pues tenemos que seguir madurando. Bien, a pesar de cómo ellos eran, fíjense en el versículo 7. Yo lo tengo hasta subrayado. A ver, leamos el 5 para entender un poquitito. No, el 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Miren, daba gracias por ellos. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra, en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El 7. De tal manera que nada os falte en ningún La iglesia tenía todos los dones. En nuestra iglesia local yo veo dones de profecía, dones de sanidades, de palabras de ciencia, de palabras de sabiduría, pero tal vez el hacer milagros yo no los veo mucho en Mata. Y ellos tenían todos los dones. Hermanos, si hay algo que podemos tener en claro es que los dones del Espíritu Santo es para todos nosotros, todos los que estamos acá, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Los dones son para todos nosotros. Pienso en el don de hablar en lenguas. Pablo decía, mi deseo es que todos hablen en lenguas. Así que, ¿estás esperando el bautismo? Es para ti. ¿Estás esperando hablar en lengua y se ha demorado mucho? Es para ti. ¿Estás esperando que el Señor confirme cuál será tu don sobrenatural? Sigue buscando, porque es para ti. ¡Aleluya! Los dones es para toda la iglesia. Toda la iglesia los puede recibir. Volvamos a nuestro texto principal en 1 Corintios 12. Y vamos a leer ahí un versículo re importante. El 11. Fíjense que no he leído los dones, es que pase para el próximo profe, porque esto es una introducción. No, si lo vamos a leer después. Cuando Pablo ya ha escrito cuáles dones él se refiere, fíjense lo que él escribe en el versículo 11. Pero todas estas cosas, y ya había anunciado los 9 diferentes dones y dones de sanidad, eso es plural, así que hay más de 9 dones. Todas estas cosas, todos estos dones sobrenaturales del Espíritu, las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cómo? Un paréntesis. Cuando usted en casa vaya a buscar ahora en Romanos capítulo 12 y lea los dones de servicio, usted va a leer que Pablo destaca que es el Padre Celestial que da los dones de servicio. Y si también después se anima a leer Efesios capítulo 4 y versículo 11, se va a dar cuenta que es Jesús el que da los dones ministeriales. Y aquí estamos leyendo que esos dones del Espíritu Santo los da Él. Pero ¿qué más dice? La segunda parte del versículo.
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quería el don de profecía y me dio los dones de sanidades. ¡Qué fome! Oigan, Él sabe perfectamente lo que se acomoda a ti. Él sabe perfectamente lo que necesita Julio Dávila. Y si nosotros decimos, no, si estamos bien como estamos, no va a repartir dones. Si estoy enfermo y lo primero que hago es ir al doctor, no va a repartir los dones de sanidades. Menos van a llamar a Jonathan para que les unjan con aceite. Pero si estamos insertos en la doctrina y vamos en primer lugar a la palabra y vamos en primer lugar de que el Espíritu Santo sea el que nos cuide, ahí van a salir los dones espirituales en medio de la congregación. Así que esto yo creo que es por necesidad, por conciencia. ¿Cuánto necesito yo del Espíritu Santo? Lo necesito poco, porque soy bueno para hablar, bueno para explicar. Él se va a ir apartando, es otra palabra. Se va a ir restando. Y saben ustedes, por mucho que hablemos bien, por mucho que expliquemos bien las cosas, pero el único que transforma vidas es el Espíritu Santo. El único que puede sanar a un enfermo es el Espíritu Santo. Ya usará tal vez a los doctores a veces, usará a veces también los remedios. Ok, operaciones, ok, eso, la medicina, el Señor la usa también. Pero cuando estamos hablando de lo sobrenatural, es solo el Espíritu. Así que no te pongas triste. El don que el Espíritu Santo te va a dar va a casar justo para tu vida. Lo otro, fíjense en el último versículo de este capítulo 12. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el capítulo 13 habla entonces del amor, que es la base de todo el servicio a Dios en la iglesia. Si yo no tengo amor, no sirve de nada que uno profetice, que el Señor sane. No, tiene que ser con esa base, el amar al otro. Fíjense ahora en el capítulo 14 y versículo 1. Vuelve a repetir esa misma palabra. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Lo habíamos leído recién. Otra vez lo dice. Procuren los dones. Procuren lo espiritual. Procuren lo que da el Espíritu Santo. Ahora vayamos al capítulo 14, pero versículo 12 dice ahí, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, disculpen, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Disculpen, hermanos. Ya va la tercera vez que él habla. Procuren lo espiritual, procuren los dones del Espíritu Santo, procuren los dones mejores. Y acá, procuren los dones para edificación de la iglesia. Y la última vez que menciona esta palabra es en el versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Procurad. Por lo menos, en español, para mí, leer procurad suena poco. Procura una vez, y si no hablaste en lengua, será para el próximo año. Procuren. Pero la palabra griega ahí es muy distinta. ¿Saben la palabra griega que usa Pablo cuando en nuestro castellano leemos procuren los dones? Es desear intensamente. ¡Wow! Ahí cambia. ¿Cambia o no la cosa? De procurar los dones del Espíritu a desear intensamente los dones del Espíritu. Por lo menos a mí me cambia mucho el concepto. Desear intensamente. Es una palabra que a veces se usa en forma negativa. Envidiar, el tener celos. Es la misma palabra griega que se usa negativamente, que es una obra, un pecado, ¿no es cierto? Una obra de la carne, el envidiar o el tener celos. Pero también esta palabra griega, que a veces se traduce también por celoso, celosa, puede ser positivo. Por ejemplo, Pablo en Tito, capítulo 2 y versículo 14, dice que el Señor ha consagrado un pueblo santo. Y después añade la misma palabra, celosos de buenas obras. ¿Se fijan? Ahí es positivo, ahí es espiritual, ahí está esa palabra en forma santificada. Bueno, Pablo enseña que
que tenemos que desear intensamente las buenas obras y los dones del Espíritu Santo. Anótelo. Sí. Y si no desea esto, pídela al Señor. Señor, usted ve que yo deseo otras cosas y que me aparten de usted. Produzca en mí un deseo intenso por el bautismo con el Espíritu Santo, por las buenas obras, para santificarme, para llenarme de los dones del Espíritu Santo también. Otra palabra que él usa, que la acabamos de leer ahí en 1 Corintios 14, ¿se acuerdan cuando leíamos en el versículo 12? Cuando leíamos procurad abundar en ellos, desear intensamente abundar en ellos. La primera frase de ese versículo 12, él usa otra palabra, anhelar. Anhelen, anhelen. Anhelen los dones espirituales, anhelen lo espiritual, anhelen la obra dinámica del Espíritu Santo, anhelen. Está correcto anhelar estas cosas, anhelar conocer el don de profecía en la estantería, que pronto me expliquen de qué se trata y en una de esas el Señor me lo da y puedo ser usado en la iglesia con el don de profecía. Pero en el griego es aún más fuerte. En realidad es un sustantivo, se dice, porque ahí dice celote en el original. ¿Y quién eran los celotes? Eran personas, eran judíos. Los celotes pertenecían a un partido político revolucionario. ¿Cuántos se acuerdan del MIR? Por ahí anda la cosa. Sí, un MIR judío, wow, del pueblo de Israel, guácatela. O de la FARC. ¿FARC? Sí. De eso estamos hablando. Y Jesús tuvo un discípulo celote, un discípulo del MIR, un discípulo de la FARC, yes, que fue transformado, que amó al Señor. Tuvo otro también un discípulo de otro partido revolucionario, que era Judas, ¿no es cierto? Judas Iscariote, no era su apellido. Iscariote era el otro partido revolucionario. ¿Qué querían ellos? Sacar a los romanos de Israel, de Jerusalén, derrocar a Roma, por lo menos en su país, matando a los soldados romanos. Así que el Iscariote o el celote, cada vez que mataban a un soldado romano, ¡wow! Otra estrellita, otra estrellita. Entonces, ustedes saben que Judas se desilusionó y ustedes saben que al final lo delató. Pero Simón no. Simón el celote descubrió que es mejor perdonar, es mejor amar al enemigo, es mejor que el reino de Dios, aleluya, llene mi vida con esa paz, con ese gozo. Simón entendió, no nos podemos vengar nosotros mismos porque somos injustos. El único justo para velar por nuestros derechos es Dios. Así que cuando Pablo habla de los dones espirituales, él dice, sean celotes, sean del MIR santo, del FARC santo. Sí, seamos celotes. ¿Y qué es lo que era un celote? Un partidario incondicional de sus políticas, de sus creencias, de sus ideales. Nosotros tenemos que ser partidarios incondicionales de Jesús, del Padre, de la Biblia, del Espíritu Santo, de los dones sobrenaturales. Es eso lo que está enseñando Pablo en este versículo. Deseen intensamente los dones del Espíritu. Sean partidarios incondicionales. Y ya para ir finalizando, me han estado aguantando, creo que por 35 minutos, algo así. ¿Alguien lleva la hora? Creo que son hasta 40 minutos. Ya voy a terminar. Lucas capítulo 11. Cuando uno dice Lucas capítulo 11, ya se sabe que vamos a hablar de cuando Jesús enseñó a orar, ¿no es cierto? Y cuando Él termina de mostrarle los conceptos que deben haber en una oración, no se olviden de pedir por el pan diario, no se olviden de pedir que el Señor les ayude en las tentaciones. ¿Podemos pedir por eso? Cuando yo pido, Señor, hoy ayúdame en mis tentaciones, no quiero pecar, Él ayuda. Pero cuando enfrento el día así por las mías, después ando pidiendo perdón. Sí,
Él nos enseñó ahí a pedir que se haga tu voluntad, etc. Bueno, en el versículo 9, Él también añade, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Por qué menciono estas dos verdades, estos versículos que menciona Jesús? Porque todo lo relacionado con el bautismo con el Espíritu Santo y con los dones del Espíritu, o los dones de servicio, los dones ministeriales, tiene que ver con una rica vida de adoración, de piedad. No se trata de andar santulones. Nunca vamos a llegar a orar lo suficiente para que Él nos dé algo, porque eso sería por mérito. Nunca vamos a estar tan santificados, porque todos los días nuestra santidad se va desarrollando. A veces retrocedemos un poco y avanzamos mucho más. Retrocedemos un poco y avanzamos mucho más. Todo lo que estoy hablando ahora es porque Jesús lo compró en la cruz. Él resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre y ahí envió la promesa del bautismo con el Espíritu Santo para no dejarnos solos. Así que si hay alguien que ha pagado todo, es Jesús. Pero de todas maneras, uno ve en los hechos que el Espíritu Santo se mueve, se manifiesta, queda con libertad de acción, por decirlo de una manera, cuando la iglesia está orando, cuando la iglesia está buscando, cuando la iglesia quiere vivir una vida de piedad, cuando la iglesia está cantando. ¿Cuántos no han sido bautizados de rodillas, orando, cantando un coro? Sí, pues, es en ese contexto. Pero si a mí me da lo mismo, no va a pasar. Insisto, leamos el versículo 13 ahora. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Todo lo relacionado con lo que estamos enseñando, hay que pedirlo. No hay que pedir, por ejemplo, cuando yo acepto al Señor y le digo, ¿se acuerdan ustedes cuando se entregaron al Señor? Ustedes en esa primera oración dijeron, que tu Espíritu Santo viva en mí. No, eso es automático. Una vez que confesamos nuestros pecados, una vez que le pedimos perdón, una vez que le decimos, Señor, ven a vivir en mi vida, sé tú mi Rey, sé tú mi Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso no hay que pedirlo, eso hay que aprenderlo. ¿Sí o no? En el discipulado, ¡wow! Así que ahora que soy salvo, el Espíritu Santo vive en mí. ¡Ah! Estamos, ¿no es cierto? Genial. Pero después, en cuanto al bautismo y en cuanto a los dones del Espíritu Santo, hay que pedir por el Espíritu Santo. Sí. Así que, para terminar, ¿cómo pedir entonces el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cómo pedir entonces que Él nos dé un don, 2 dones, 3 dones, lo que Él estime? Yo creo que hay más de un don sobrenatural para la iglesia. Vemos en Pablo que tenía varios dones, aparte del don del ministerio que tenía, ¿no es cierto? Como apóstol, sí. Yo creo que podemos tener uno o varios. Pedirle, si no ha hablado en lenguas todavía, Jesús, necesito, quiero que tú me uses, quiero que más gente te conozca, lléname de tu Espíritu Santo, bautízame. Lo tienes que pedir con tu propia boca. Dame esas lenguas. Sí. También hay que pedirle, dame esos dones. Ayúdame a saber cuál tengo. Esa oración del Señor la contesta con muchas ganas. Así que me estás pidiendo saber qué don te di, te voy a ayudar. Te pido que esos dones que tú me has dado, o el don, lo puedas confirmar. Y eso es muy interesante, esa pregunta. Porque lo primero que él hace es poner una carga en tu vida. Si te dio el don de servicio, todos nosotros acá nos amamos, quedó sin trabajo, vamos a ayudar, está en el hospital, vamos a ayudar. Es lo que hace el Señor con nosotros. Pero el que tiene el don de servicio tiene una carga por eso.
Y apenas sabe, se mueve, busca la solución y ayuda. ¿No se han dado cuenta que siempre en la iglesia hay unos que siempre llegan primero para ordenar, para limpiar, y lo hacen sin quejarse, lo hacen con una sonrisa? Eso es un don. Así que Él pone una carga en ti. Tal vez si te va a dar los dones de sanidades, va a poner una carga por los enfermos. Y tú sufres por los enfermos. Y tú no entiendes por qué estoy orando por él o por ella o por el hermano. Ahora estoy orando por alguien que está en otra ciudad. Es que Él te está dando ese don o ya te lo dio. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Entregando esa carga en primer lugar. El que tú tengas amor por aquellos. Y después te va a empezar a dar experiencias. Donde se demuestre, ¡oh! Yo oré por esa persona, impuse mis manos y se sanó. ¡Oh! Y va a venir otra oportunidad y no se sanó. Es que esto es, vas a entrar en la escuela de los dones. Vas a entrar en la escuela profética del ensayo y del error. Cuando yo era más joven, por ejemplo, cuando recibía una profecía de parte del Señor, yo hablaba en lenguas todo este rato. Y después, el Señor te ama. Ay, era esa única frase en castellano, pero era como que para darme importancia, ay, aquí viene el profeta, hablaba en lenguas, ¿no es cierto? Y después uno se da cuenta, no hace falta. A ver, Paul, ¿tú quieres mostrarte a ti o quieres que el Señor se glorifique? ¿Quieres mostrarte a ti o quieres que la iglesia sea edificada? Así que yo entendí que cuando alguien recibe un don, recibe una profecía, no hace falta toda una introducción. Hay que decir la frase nomás que el Señor ha puesto en el corazón. Sí, es la escuela profética del ensayo y el error. Y cada vez que nos equivoquemos, sí, vamos a pedir perdón al Señor, vamos a buscarle más en oración, porque, ¿saben? En esta escuela profética del ensayo y el error, de los dones espirituales, la búsqueda intencional es sumamente importante. Estábamos en Lucas, pero ahora el último capítulo, el capítulo 24. Ya van a ser 20 para las 9. ¿Para qué me invitan? Me tinga que el hermano Samuel, el Boris son más largueros que yo, parece. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ellos sí son largos. Son parientes míos, por eso que yo me río con ellos. ¿Eh? Oigan, en el Lucas capítulo 24, Jesús les dice en el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ya, yo les voy a enviar la promesa. Sabemos que ellos esperaron 10 días. Y Él les dijo, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean vestidos de poder desde lo alto. Ellos tuvieron 10 días de búsqueda intencional. Y sabes, esos 10 días, o 10 meses, o 10 años que tú llevas, si lo has buscado en forma correcta, donde tú has creído en esto, donde tú has robustecido tu fe con la palabra, donde has sido humilde, donde has sido perseverante, ese tiempo de búsqueda jamás va a ser tiempo perdido. En ese tiempo de búsqueda tú vas a crecer espiritualmente. En ese tiempo de búsqueda tú te vas a santificar aún más. En ese tiempo de búsqueda vas a ser aún más sensible por las cosas espirituales. No es tiempo perdido. Eso yo me he dado cuenta, lo noto. Alguien que está buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Pasan semanas, pasan meses y sigue buscando. Uno ve el desarrollo espiritual en esa persona. Empieza a dejar la carnalidad y es más espiritual. Así que jamás va a ser un tiempo perdido, pero esa búsqueda es súper importante. Dios trata contigo. Dios trata contigo. Amén, amén. Sí, por la última hojita era tal vez tratar con el don de profecía, pero ya son 8:45. ¿Será para otro capítulo en el mismo canal? La misma hora. Y puede ser que sea otro hermano o hermana. Hay muchas hermanas que tienen dones y enseñan muy bien. Les puedo recomendar una para después. Pero estos dones están súper vigentes. ¿Eh? Sí. Yo escucho profecías de hermanos, hermanas y se cumplen.
Advertencias, se cumplen. Sí. Discernimiento de espíritu. Hoy necesitamos cualquier cantidad de discernimiento de espíritu. Tenemos muchos hermanos y hermanas falsas que pueden llegar y que se visten como ángeles de luz y son hechiceros, son brujos. Esos los tenemos. Creo que les conté lo del año pasado. El pastor Jonathan sabe lo que vivimos en Mata el año pasado. Teníamos 2 brujos instalados. Sí, pues, sí. Y la iglesia con todo su amor, dándoles, bendiciéndoles y nos estaban burlando de nosotros. Hicieron mucho estrago. Sí, el don de discernimiento de espíritu están vigentes, los necesitamos. Por ejemplo, a mí me encanta el don de hacer milagros. ¿Cuál será ese? Sí, porque cuando Jesús detuvo el viento, calmó el mar, por eso que me gusta. Cuando multiplicó los panes y los peces, y yo creo que eso lo hemos vivido más de una vez en la casa, en los campamentos de jóvenes. Pero ¿saben lo que tiene el don de milagros? Hace que lo que ha avanzado el diablo con sus potestades y principados, el don de hacer milagros lo hace retroceder para que el reino de Dios avance. Y si hay algo que necesita este sector, si hay algo que necesita el sector de Mata donde estamos nosotros, es que los principados y las potestades retrocedan para que el reino de Dios transforme más vidas y sean salvos como tú y yo. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Jesús, cuando hablo de esta doctrina, que es una realidad, me llena de gratitud al saber que no nos has dejado solos. No nos has dejado solos. Nos mandaste a tu propio Espíritu, que puede estar en cualquier lugar, en todos nosotros simultáneamente. Pensar que cuando más ratito nos separemos, oh Jesús, tú te vas con cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias que lo has enviado para que nos enseñe las verdades de tu Biblia, los principios que necesitamos, los consejos. Gracias que lo has enviado para consolarnos. Señor, que en esta hora tu iglesia sea consolada. Si hay heridas de amargura, que sean sanadas. Aquellos que todavía no logran perdonar, que ahora sean inundados de tu amor. Que logren perdonar en tu nombre y que esas heridas sean sanadas. Y que haya gozo cumplido en sus vidas. Señor, cuando hablamos de tus dones, tenemos que hablar de tu poder. Y si ahora en Navidad vamos a darte gracias, vamos a celebrar, vamos a adorar que un día tú quisiste nacer. Ese día, 9 meses antes aproximadamente, cuando fuiste concebido en María por el Espíritu Santo. Eso es un poder sobrenatural que tiene nuestro Dios y que está a la disposición de la iglesia. Derrama tu poder. Si hay cadenas, si hay ataduras de pecado, que se rompan en esta hora. Si hay peticiones por año, por salvación de parientes, por trabajo, oh Señor, tú que conoces las realidades, que sea el poder que resucitó a Jesús, el que actúe en esta hora. Porque nos hemos reunido no como un club de amigos, no como en un club social, nos hemos reunido como iglesia de Dios. Y usted está en medio de nosotros para impartir misericordia, para impartir sanidad física, para impartir sanidad mental, emocional también. Oh Jesús, oh Jesús, yo te ruego que cuando sigan estudiando los diferentes dones, refresquen sus memorias o lo aprendan por primera vez, que sean repartidos como cuando cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Mientras hablaba Pedro, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Señor, que reciban en esta hora el bautismo con el Espíritu Santo. Que reciban ahora las lenguas. Que reciban ahora los dones. Oh Jesús,
para poder evangelizar con poder, para poder evangelizar con confirmación, con señales, con tu apoyo y para ayudarse mutuamente. Oh, ¿no habrá alguien acá que recibe una profecía para mí? Y que yo sea bendecido, que yo sea consolado, que yo sea advertido. Oh Jesús, gracias que antes de tu regreso tú estás cuidando, sustentando a tu iglesia. Amén, amén.